empecé a buscar en la Biblia referencias sobre el reino de Dios y los deberes de los discípulos, y resulta que encontré aproximadamente 120 referencias de Jesucristo enseñando el reino a sus discípulos. Y lo primero que vino a mi mente es, de esas 120 referencias, ¿cómo escojo solamente 4 para enseñar en un mes? Parecería un trabajo un poquito difícil dejar por fuera 116 enseñanzas de Jesús respecto al reino para quedarme solamente con 4. Entonces, esta semana y las anteriores igual, unas 2 atrás, he venido pidiéndole al Señor y buscando, Señor, ¿qué secuencia podemos enseñar a tu pueblo? Y para las personas que están en el equipo de apoyo y que reciben el tema del mes para poder desarrollar enseñanzas, ustedes saben que muchos me empezaron a pedir precisamente el tema del mes. Pastor, el tema del mes, ¿qué pasó con el tema del mes? Ustedes saben que siempre les tengo por lo menos una semana antes. Y no podía darles porque el Señor no terminaba yo no terminaba de dar paso a lo que el Señor quería enseñar. Quería enseñar lo que yo quería. Así que el Señor tiró al piso los planes que yo tenía y empezó un proceso conmigo. Empezó a mostrarme cómo fue el inicio de los discípulos y cómo iniciaron precisamente las enseñanzas de Jesucristo a los discípulos. Llegó un momento en donde ellos, escuchando la teoría, digamos así, que Dios les daba, que Jesús les daba, llegaron a confrontarse consigo mismos y a decirle, bueno, Señor, y a todo esto, ¿cómo tenemos que orar? ¿Cuáles son las palabras mágicas? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la manera que yo debo hacer para poder orar? Y Jesús termina de traer una revelación a la tierra fuera de serie. Entonces, el Señor me mostró que para este mes, para marzo, también para abril y también para mayo, en 3 meses vamos a estudiar el Padre Nuestro. Ustedes me dirán el Padre Nuestro en 3 meses, 12 domingos para estudiar el Padre Nuestro. Hoy vamos a ver apenas la primera parte, lo inicial. Y les digo la verdad, 3 meses para estudiar el Padre Nuestro parecería poco, porque todas las verdades que encierra el Padre Nuestro termina de ser realmente riquísimo. Las respuestas a las inquietudes milenarias de ¿le podemos pedir a Dios? No sé si usted se ha preguntado eso. ¿Le podemos pedir directamente a Dios? ¿Qué está permitido pedirle? ¿Qué se le puede pedir? ¿Qué no se le puede pedir? ¿Cómo debo dirigirme? ¿Cómo debo acercarme a Dios? Eso es lo que Jesucristo enseñó a sus apóstoles en el Padre Nuestro. Le invito a cerrar sus ojitos. Señor, en esta mañana, gracias por las personas que han venido a tu casa y te pido que en el nombre de Cristo Jesús abras nuestro entendimiento para comprender las verdades que tiene el Padre Nuestro. Mi Dios, gracias porque esto yo sé, nace en tu corazón, no en el mío, Padre. Por eso te pido que tu Santo Espíritu me ocupe, Señor. Que tu Santo Espíritu fluya a través de mi vida. Que no sea hablando mi carne, que no sea hablando mi impulso ni yo. Ni mi sabiduría ni mi inteligencia, porque yo no soy nadie. A tus pies estoy, Señor, para pedirte que tu Santo Espíritu no me deje decir ni una palabra más, ni una palabra menos de lo que quiera hablar a tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. La porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estudiar se encuentra en el libro de Lucas. ¿Pero quién es Lucas? Empecemos por allí. Lucas, en primer lugar, era un médico de profesión. ¿Cuántos años estudió un médico? O sea, era un hombre un poco estudioso, ¿verdad? ¿Verdad? Era un médico en primer lugar, médico de profesión, evangelista por convicción. Y al decir evangelista, quiero decir una persona que le gustaba compartir el evangelio con personas que aún no lo conocían. Entonces, Lucas describe precisamente su experiencia con el Jesús que no conoció. A ver, ¿cómo? Lucas no conoció a Jesús. No lo conoció personalmente. Y yo me pregunto y yo mismo me respondo, ¿no? Y si no lo conoció personalmente, ¿cómo Lucas puede escribir un evangelio contando los hechos de Jesús? Miren, una de las profesiones que tengo es periodista. Y un periodista puede armar una biografía, una noticia, una historia sin estar presente. ¿Cómo? Con una herramienta que se llama investigación.
Supongamos que hay un choque aquí en la esquina y yo fuese un periodista de un canal de televisión y tengo que cubrir esa noticia. No necesito estar presente para poder saber qué pasó. Lo que hago es acercarme a los testigos del hecho, a los protagonistas del hecho y preguntarles qué sucedió. Y en base a eso termino de armar la noticia sobre lo que terminó de pasar. No se olvide del choque, que eso vamos a seguir conversando un poco más adelante. ¿Qué es lo que termina de hacer Lucas? Lucas, mientras estaba preso en el año 63, estuvo precisamente preso en Roma por predicar el Evangelio. Lucas termina de armar toda su investigación, todo lo que él había juntado con testigos presenciales, y termina de escribir los hechos de Jesucristo. Algunos estudiosos bíblicos dicen que el libro de Lucas se parte en 2 tomos, porque los 2 tienen una misma estructura. El primero se llama Lucas y el segundo se llama Hechos. Hechos de los Apóstoles es atribuido también a Lucas, por la manera como él termina de escribir. Hay que decir que precisamente Lucas, en el libro de los Hechos, termina de escribir lo que él ya vivió, lo que él termina de vivir con los apóstoles, pero también en el Evangelio de Lucas, él escribe lo que no conoció precisamente, lo que no vivió con Jesús. Entonces, Lucas hizo una investigación exhaustiva para poder relatar cronológicamente lo que Jesucristo hizo. Presenta con un orden cronológico su investigación con testigos que anduvieron con el Maestro, quienes vieron su obra en la tierra. Lucas trabaja para escribir con precisión, con exactitud, con veracidad, lo que hoy diríamos con rigor periodístico. O sea, hace un trabajo tan exacto que termina de ser un libro finalmente de consulta hasta para los mismos apóstoles. Escribe para una persona llamada Teófilo. Ustedes recuerden, en enseñanzas anteriores hemos visto cómo los apóstoles cambiaban los nombres a las personas cuando venían a los pies del Señor. Por ejemplo, Jacobo, ¿cómo le terminaron de llamar? ¿Alguien se acuerda? Es un nombre de un libro de la Biblia, una carta. Santiago. Repitan, Santiago. Miren, a Pedro, antes se llamaba Simón, y cuando llega a los pies de Cristo le llama Pedro. Este señor parece que le llaman Teófilo cuando él llega a conocer el Evangelio, porque Teo significa Dios y Filo significa amor. Entonces era una persona que era amante de Dios. Eso quiere decir Teófilo. Entonces este señor Teófilo es el destinatario de este compendio, de esta investigación que Lucas termina de hacer. Entonces Lucas le presenta a este señor que no conocía nada del Evangelio, le presenta con precisión los hechos de Jesucristo. Ahora, ¿de dónde sacó Lucas todo esto? Les cuento que Lucas fue gran amigo del apóstol Pablo. Él, codo a codo con Pablo, trabajaron por extender el Evangelio. Pablo le presentó incluso a María, madre de Jesús. Lucas tiene muchos escritos, tiene muchas referencias de lo que María pensaba y sentía. ¿Cómo se enteró? Preguntándole. Hizo un trabajo excelente precisamente Lucas. De allí es donde va a salir lo que hoy día vamos a conversar. Hablando un poquito del contexto, o sea, hablando del entorno social que se estaba viviendo en ese momento, debemos nosotros recordar que hasta la venida de Jesucristo, la encarnación de Jesús en la tierra, hasta ese punto había un silencio de 500 años en donde no se había pronunciado palabra de Dios. A ver, ¿cómo funcionaba esto? Después precisamente de la caída del hombre en el huerto del Edén, hubo una ruptura entre la relación de Dios con el hombre. Y por ende, ese hombre que conversaba con Dios ya no tenía acceso directo a él. Esa ruptura, ese corte entre Dios y el hombre termina de originar que existan personas que eran los voceros de Dios, los llamados profetas. Entonces Dios hablaba y se comunicaba a su pueblo a través de los profetas. Subía Moisés, recuerden ustedes eso en Éxodo, subía Moisés al monte a escuchar la voz de Dios, y el monte se llenaba de una nube y habían truenos y empezaba a temblar la tierra. ¿Y qué decía la gente? Dios está enojado. Dios se ha comunicado con nosotros también a través de fenómenos naturales. O ustedes cuando van a Ambato y pasan por el Cotopaxi y está despejado y se quedan viendo, no dan gracias a Dios por la maravilla que ha hecho. La palabra de Dios dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Miren, entonces la transmisión precisamente de mensaje de Dios hacia el hombre se daba a través de fenómenos naturales, a través de los profetas. En algún momento terminaron de hacer algunas cosas para entender lo que Dios quería. Entre ellas estaba el arca. El arca fue un mandato para tener un símbolo de la presencia de Dios.
Y dentro del arca, que estaba hecha de oro, entre otras cosas, estaba el maná, las tablas de Moisés, la vara de Aarón. Y terminaban de llevar y cargar personas la presencia de Dios por donde iban. Ustedes pueden mirar eso precisamente en la Biblia, eso es algo histórico que les estoy diciendo. Después se hizo un tabernáculo, una tienda en donde se ponía precisamente el arca, una tienda en donde habitaba la presencia de Dios y la gente entraba a buscar la presencia. Más adelante David, Salomón, construyen un templo, el templo para la presencia de Dios. Y en el tiempo de Jesús, ¿dónde se veía? ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Estaba en el templo. Entonces la gente tenía que acudir al templo y una vez por año presentar sus sacrificios para escuchar la voz de Dios. Los mismos sacerdotes debían ingresar al lugar santísimo. Recordemos que el templo tenía 3 espacios. Los atrios, que eran las puertas, el espacio del patio, en donde estaba el primer lugar donde la gente podía ir. Después venía el lugar santo, que era el sitio donde la gente podía adorar a Dios. Y después el lugar santísimo, que era el lugar exclusivo en donde la presencia de Dios estaba. El sacerdote, una vez por año, el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo una sola vez por año, escuchar la voz de Dios. Se inventaron ponerle una especie como de una soga alrededor de su cintura y a un ladito de la soga unas campanas. ¿Se acuerdan esos recogedores viejos de la basura que pasaban? Algo así más o menos. Entonces, mientras las campanas sonaban, sabían que el sacerdote estaba hablando con Dios. Si las campanas se callaban, era señal de que sácale nomás al amigo porque ha tenido pecado, no ha confesado algo y delante de la presencia de Dios, Dios no soporta el pecado, entonces quedó fulminado en la presencia de Dios. La soga en la cintura era para sacarle muerto de la presencia de Dios. Entonces, hasta ese momento hablábamos de un Dios lejano. Hasta ese momento hablábamos de un Dios celoso, fuerte. De hecho, los nombres de Dios de ese tiempo son nombres como estos. Adonai, que significa mi Señor. Nosotros decimos Él es mi Señor. Pero lo que implica que sea nuestro Señor en ese tiempo era que nosotros éramos sus esclavos. Él era quien nos gobernaba. Cuando le decían Adonai, le estaban diciendo, o sea, yo te sigo, lo que me digas yo hago. Estoy a tu servicio, como dicen ahora 24/7. Eso quería decir Adonai. Pero también habían otras palabras como Eye Asher Eye, que significa el yo seré. O sea, el Dios que en el futuro va a seguir siendo el mismo. Había otro nombre para Dios como el Shaddai, el Dios todopoderoso. Elohim, que era el Dios de dioses. Shekinah, el Dios manifiesto. Jireh, el Dios provee. Nisi, mi bandera. ¿Qué quiere decir mi bandera? Suena medio raro eso, ¿no? A ver, recordemos que en ese tiempo, y bueno, y hasta ahora, la bandera termina de ser un signo de identificación para la gente, ¿verdad? Nosotros vemos el amarillo, azul y rojo flameando y de pronto estamos en alguna calle, en otro país, y se nos va una lágrima, ¿o no? Yo me acuerdo cuando Dios permitió que vaya al Mundial de Japón-Corea, al primero, que Ecuador iba a participar, el momento del himno, lloraba como un niño ahí, agarrado el micrófono de la radio, así poniendo para grabar lo que cantaba la gente el himno, metido entre la barra de los ecuatorianos, lloraba. Miren, cuando dice mi bandera, lo que quiere decir es ese Dios que me identifica, que me da una razón de ser, que me da un propósito. Yo me identifico con ese Dios, yo soy parte de ese pueblo. Eso quería decir Jehová Nisi. También había otros nombres como Shalom, que es el Dios de paz, Rafa, que es el Dios sanador, entre otros nombres de Dios. Hay decenas, quizás centenas de nombres que identificaban a Dios. Pero ninguno como el que Jesucristo iba a decir en el Padre Nuestro. Antes de llegar nosotros al tema del Padre Nuestro, les quiero decir que esta enseñanza impactó tanto a los discípulos. Yo suelo decir cuando un mensaje es bueno, me voló la tapa de los sesos, suelo decir, porque entendía una verdad. Eso les pasó a los discípulos. El mensaje de Jesús le voló la tapa de los sesos a cada uno, porque lograron comprender una verdad que no tenían entendida. Para ellos era su Señor, era el Dios de siempre, era el Todopoderoso, el Dios de dioses, el Dios manifiesto, el Dios que provee, era el Dios que le da sentido a su vida, el que le identifica, el Dios de paz, el Dios sanador, el Dios salvador, el Dios de guerra, el Dios de dioses. Pero Jesucristo llegó con otra verdad, una verdad que no estaba en la cabeza de sus discípulos ni de la sociedad. Jesús llamaba a Dios mi Padre.
Y eso para los discípulos y para los religiosos, sobre todo de la época, era nuevo. Llamarle a Dios Padre. Por eso pensaban que Jesús era un blasfemo. Por eso pensaban que Jesús era un charlatán. Y decían, ¿no es este señor hijo de José, el carpintero, el de la esquina, el que nos hizo el juego de muebles? ¿Y su mamá no es María? ¿Y sus hermanos, entre tantos, no está también Jacobo, el que anda con él? ¿No es este de aquí mismo? ¿De dónde sacó toda esa sabiduría? Cuando él empieza a nombrarle a Dios mi Padre, a Jehová le dice mi Padre, termina de meterles en un conflicto existencial a todos los teólogos de la época, a todos los sabios, a todos los entendidos, a todos los que pensaban que conocían las Escrituras. En medio de todo esto, les quiero contar que en dos espacios de la Biblia, en los Evangelios, se menciona el Padre Nuestro, en dos. El uno es en Lucas, que como les he contado, es una persona que no conoció a Jesús, pero terminó de hacer un trabajo investigativo para sacar precisamente las verdades de Cristo a luz. Pero había otra persona, vamos otra vez al choque. Se chocaron los autos, el periodista sacó su verdad y la expuso de manera cronológica. Pero resulta que dentro del choque, uno de los que estuvo manejando, uno de los que estuvo ahí metido en el asunto, también tiene su verdad. Él llega a su casa y le cuenta a la gente, después de ver la noticia, pero ¿saben qué? También pasó esto otro. Les pregunto, ¿lo que está diciendo el protagonista del choque es verdad o es mentira? Es verdad, ¿no es cierto? Él fue uno de los que estuvo ahí. ¿Y lo que contó el periodista es verdad o es mentira? Es verdad también, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con esas dos verdades? ¿Esas dos verdades se oponen o se complementan? Miren, una de las personas que anduvo con Jesucristo y que complementa el mensaje que trae Lucas se llama Mateo. Mateo precisamente escribe el Padre Nuestro, pero él agrega algo más. Él nos da el contexto en medio del cual Jesús empieza a hablar. Sus discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús inicia su respuesta de la siguiente forma. Mateo 6:5. Si tiene su Biblia lo abre o si no lo mire en la pantalla. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman. ¿Qué dice ahí? A ver. Los que estuvieron el viernes en la clase de parejas, esto es como te voy a comer los cachetes. A ver, cuando le decimos a un niño te voy a comer los cachetes, ¿quiere decir que le vamos a poner salsita, meter al horno o a la parrilla, a virarle y sacarle 3/4 para comernos los cachetes? ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Que le vamos a besar, que le vamos a apapachar, una cosa así. Miren, cuando dice Mateo las palabras de Jesús, porque ellos aman orar en pie. Acuérdense ustedes que días atrás habíamos visto nosotros que la palabra humildad nace de la misma raíz hebrea que significa rodilla. ¿Qué tiene que ver la rodilla con humildad? Una señal visible de parte de los judíos cuando ellos decían Dios me gobierna era arrodillarse, poner su rostro a tierra. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es, ellos aman orar en sus fuerzas, de pie, parados, no porque realmente lo hacen de corazón para Dios, no porque Dios les gobierne, sino porque ellos tienen necesidad de hacer saber a la gente de que ellos saben de las Escrituras. Y dice, porque ellos aman orar de pie, ¿en dónde? En las sinagogas, porque supuestamente ahí la presencia de Dios únicamente habita. En ese tiempo sí habitaba. Con el sacrificio de Jesucristo, la presencia está en todo lado. Ellos amaban orar para que la gente los admire. Dice, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Ellos no lo hacían por humildad, ellos lo hacían por demostrar que sabían orar. Y seguramente sus discípulos, muchos de ellos muy primarios en su educación, pescadores, cobradores de impuestos, muy primarios quizás en su educación, se sentían menos que todos los doctos, iluminados, letrados del contexto religioso de ese tiempo. Mas tú cuando ores, dice Jesús en Mateo 6:6, entra en tu aposento. Y miren lo que dice, y cerrada la puerta. Los grupos de oración son lindos. Pero más lindo es cerrar la puerta del dormitorio y tener yo una conexión con Dios. El Padre Nuestro nos lleva a eso, a tener una conexión personal, yo con Dios. El Padre Nuestro nos hace entender
de que no necesitamos nosotros estar siempre aquí reunidos para que Dios escuche mi petición. Nos hace ver de que yo tengo acceso directo al Padre. El Padre nuestro nos hace entender, nos hace comprender que Dios me escucha en la intimidad, que Dios me escucha cuando le busco. Hemos cantado hoy día: que seas mi universo, te voy a buscar en la mañana, voy a estar a tus pies. Eso es un tema personal. A veces decimos, ¿no?, en pareja, es que él no ora, y como él no ora, entonces Dios no nos bendice. No es un tema de si él ora, es un tema de si yo oro. Es que mi papá no sabe orar por nosotros, y tú oras por tu papá. Es un tema personal, Dios y yo. Y cerrada la puerta, ora tu Padre que esté en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 7, y orando no uses vanas repeticiones. O sea, lo mismo y lo mismo, dele, y repite las mismas palabras. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Como los gentiles, o sea, como la gente que no tiene precisamente al Señor, que piensan que por su palabrería van a ser oídos. Mucha gente nos dice: es que yo no sé orar. Es que no me salen palabras bonitas como sabe orar tal hermano, tal hermana, el pastor. No me sale eso. Yo todavía no sé. Jesús les dice: no ocupen vanas palabrerías. Les voy a indicar el sentido de la oración, es lo que dice precisamente Jesús. Porque la gente que ocupa vanas palabrerías y repite lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, no termina de orar precisamente a Dios, sino termina de hacerlo para calmar o aquietar un poquito su conciencia. Y piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Yo cuando era chiquito sabía decir, cuando escuchaba este versículo, decía: a ver, pero si Dios ya sabe lo que yo necesito, ¿por qué tengo que pedirle? Yo era medio preguntón. ¿Saben por qué tengo que pedirle? Con el pasar de los años entendí el por qué. Yo tengo que pedirle al Señor, aunque Él ya sabe mi necesidad, porque de esa manera yo creo una conexión entre Él y yo. Porque ese proceso de pedirle al Señor y poner delante de Dios mi necesidad me lleva a tener un proceso de vida en donde mi fe se desarrolla. Me lleva a tener un proceso de vida en donde mi pensamiento, mi razón, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo veo, termina de ser secundario frente a lo que Dios tiene para mí, aunque yo no lo vea. Es un proceso de vida. Jesucristo lo que intentó con el Padre nuestro es que sus discípulos comprendan de que la oración no es algo que se hace en la sinagoga o en el templo o aquí en la iglesia como nosotros contextualizándolo acá. Jesús lo que buscó es que la gente entienda que el Padre nuestro es un proceso en donde tenemos una conexión con Dios todos los días, a toda hora, en todo momento, en todo lugar. Una conexión en donde a medida que yo voy caminando, a medida que yo voy haciendo, yo voy conversando con Él. Le voy contando, le voy preguntando, voy sintiendo su abrazo, voy sintiendo, voy mirando, voy descubriendo lo que Él tiene para mi vida. Lo que intentó Jesús es que sus discípulos comprendan que esto no se trata de una religiosidad de venir a buscar la palabra de Dios cada 8 días, asomarnos el domingo, 2 alabanzas, 1 lágrima, 1 amén y nos vamos y seguimos siendo los mismos. Lo que buscó Jesús es que sus discípulos comprendan que necesitamos una relación con Dios todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento. Bueno, una vez complementada precisamente la historia, es momento de entrar a ver ya el texto base de la predicación. Está en Lucas capítulo 11, versículo 2. Dice: y Jesús les dijo: cuando oréis, decid. A ver, quiero que todos lo digan. Cuando oréis, decid. Y esta fue la mayor revelación que trajo Jesús al hombre. Es que Dios, sin dejar ninguno de sus atributos, sin dejar de ser el Dios de guerra, sin dejar de ser ese Dios que provee, sin dejar de ser ese Dios sanador, sin dejar de ser mi bandera, sin dejar de ser mi Señor,
también puede ser mi Padre. El problema es que la gente en ese tiempo, al igual que ahora, tenía una concepción distorsionada de lo que es el papá. El papá normalmente termina de ser visto en otro sentido. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos pequeños saltábamos en un pie porque papá entraba a la casa? ¿Cuántos de nosotros nos escondíamos debajo de una cama porque papá llegaba? La concepción que tenía la gente judía, cuando le dijeron, Dios también puede ser tu padre, le voló la tapa de los sesos. Porque para ellos era un Dios lejano, un Dios que estaba en el templo, un Dios al que había que llegar con un sacrificio primero, un Dios que había que tenerle miedo, porque si yo tenía pecado podía morir. Un Dios que hizo proezas, sí, un Dios fuerte, un Dios valiente, pero también un Dios celoso. La parte de ser padre no entraba en su cabeza. Como muchas veces también no puede entrar en la nuestra. Padre viene de la raíz griega que se llama pater. Y pater textualmente significa progenitor, significa ancestro, papá, mentor, modelo a seguir. Alcen la mano cuántos quieren ser exactamente igualito a su papá. Miren, alguna vez una persona me decía, mi hijo es más mamarracho, descachalandrado, dicen, ¿se entiende eso, no? Sí. O sea que anda todo sacado así, ¿no? Y ve, le dice, acaba de venir pintado un mechón así en el pelo para atrás. Y mírame a mí, yo todo un ejecutivo de eterno todos los días. Me da vergüenza presentarle a él en chanclas, con los pantalones rotos, pelo largo, pintado un mechón, con el pantalón que ya se le cae a las rodillas. Y lo que le dije es, mira, lo que me parece es que tu hijo te está diciendo a gritos que no se quiere parecer a ti. De alguna manera el muchacho tenía que llamar la atención de su papá. El tema es que nosotros relacionamos a Dios con nuestros padres terrenales. Y cuando lo hacemos, perdemos la esencia de lo que Dios es para nosotros. Un amigo alguna vez lloraba contándome de cómo su papá se enteró que él existía. Para empezar, su madre no era la esposa de su papá, era la amante. Y él era el quinto de 6 hermanos de ese amorío. Y me contaba que cuando llegaba a su papá a casa, todos se lanzaban debajo de la cama porque entraba siempre borracho. Que la mayoría de sus hermanos se escondían. Y resulta que el niño, a este amigo, le dio sed. Salió a buscar un vaso de agua en la refrigeradora y salió. Y le alcanzó a ver al papá así medio entre chuchaqui y chumado todavía, ¿no? Le alcanzó a ver. Y la manera como él supo que existía su hijo fue cuando le dijo, oye, ven acá, ¿cómo te llamas vos? Este amigo lloraba y decía, esa es la primera vez que mi papá me preguntó el nombre. Tenía 6 años. Se metió la mano al bolsillo y me dijo, lo único que me ha mandado a hacer, cómprame otra botella de trago. El tema es que nosotros relacionamos a Dios con nuestros padres terrenales y pensamos que Dios es lo mismo, pero no es así. Que nosotros tengamos a Dios como Padre nos hace saber que tenemos una raíz, que tenemos un origen y que a la vez tenemos nosotros paternidad, tenemos nosotros pertenencia. No somos botados, como dirían en mi barrio. Saber que Dios es nuestro Padre nos hace saber que nuestra vida tiene un propósito y por sobre todas las cosas un propósito eterno. Nos hace vivir con un sentido de eternidad, no como toda la gente. Toda la gente piensa que una vez que termina nuestra vida, nos meten en una caja y ahí se acaba todo. Cuando la palabra del Señor nos hace saber de que después de nuestra muerte física estaremos con el Señor y recibiremos lo que sembramos en tierra. La palabra de Dios dice
que lo que sea atado en tierra será desatado en el cielo, y lo que sea desatado aquí en la tierra también será desatado en los cielos. O sea, lo que tú haces aquí tiene repercusión arriba. No podemos vivir como el perrito. Bueno, ahora hay algunos perritos que tienen mejor vida que muchos humanos. Tenemos razón de existir. Tenemos propósito en nuestra vida y tenemos herencia y tenemos legado. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos herencia, tenemos provisión de parte de Dios para nuestras vidas. Cuando Dios quiere hacer algo contigo, Dios te provee. De maneras que tú ni te imaginas. Dios te provee. Y tenemos también nosotros un legado. Tenemos esa proyección de Dios en nuestras vidas. Esa proyección que se llama Espíritu Santo. Que te lleva a toda verdad, que te capacita, que te redarguye, que te instruye. Que te hace comprender el sentido de tu vida. Que te hace saber cuándo estás dando un paso bien y cuándo estás dando un paso mal. Es Espíritu Santo que completa lo que tú en tus fuerzas no puedes hacer. Nosotros podemos hacer lo natural, lo que está a nuestro alcance. El Espíritu Santo de Dios va por lo sobrenatural, por lo que no está en nuestra mano. Después dice, antes de pasar, Jeremías 31:3 habla precisamente del amor que le tuvo el Señor a Jeremías y dice de la siguiente forma: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y ese mismo es el sentido del amor que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Con amor eterno nos ha amado. Que aquella ocasión cuando quizás los frenos del carro fallaron, cuando alguna persona con los efectos del alcohol se fue encima de nosotros en el auto, cuando sufrimos un accidente, cuando vimos la muerte de cerquita, el Señor decidió prolongarnos su misericordia. A mí me asaltaron en el 2011. Me dieron una puñalada aquí, cerca de la yugular. Tengo una marca, porque me abrieron esta parte. Me querían cortar la yugular para matarme y llevarse el auto. Pero el Señor prolongó su misericordia conmigo. Y en la mañana cuando me rasuro y miro la marca, tengo dos alternativas: malgeniarme porque me dañaron esta parte de aquí, o decirle gracias, Señor, porque tengo un día más para disfrutar con los míos. El Señor nos ha amado tanto que ha prolongado su misericordia para que hoy tú puedas estar sentado en este sitio y puedas saber que Él es tu Padre. Para que no vivas sin Dios y sin ley. Para que no vivas por vivir. Para que Él se convierta en tu universo, como cantábamos hoy día. El Señor ha permitido que hoy estés aquí porque Él te ama. Después, Padre nuestro. ¿Por qué dijo Padre nuestro y no dijo Padre mío? Cuando ustedes oren, díganle Padre mío. Quizás tenías un poco de sentido, ¿no? Porque les dijo, entra a tu aposento, o sea, entra a tu cuartito, a tu espacio donde tú habitas, cierra la puerta y dile, Padre nuestro. Miren, a Dios se lo conoce en secreto, sí, pero se lo vive en comunidad. Yo no puedo pretender decir que agrado a Dios si yo no vivo en medio de una comunidad que también le agrada y le sirve. Lo que pasa es que yo adoro a Dios a mi manera, en mi casa pongo mis disquitos y paso feliz. No tengo que ver la mala cara de nadie. ¿Han escuchado frases como esas? Miren, al Señor se lo conoce en privado, sí, cuando uno ora y mantiene ese proceso de vida. Pero se lo vive en comunidad, porque en comunidades donde yo encuentro gente que ha sido transformada por el poder del Señor, en comunidades donde yo encuentro personas que quizás luchan con lo mismo y que quizás me pueden comprender, gente a la que yo puedo ayudar y gente que me puede ayudar, gente con la que me puedo rodear para alabar al Señor, gente que comparte mis principios, que tiene quizás mis luchas, pero tiene el mismo Padre. Por eso es Padre nuestro, porque a Dios se lo vive en comunidad. No podemos ser cristianos aislados, no podemos ser una especie de isla solitaria que alaba a Dios yo solito, Dios y yo, punto. Porque una sola persona no puede precisamente terminar de compartir el Evangelio, porque una vez que comparte el Evangelio, tiene que insertar a las personas en algún sitio, en algún espacio. Solos terminamos de sucumbir. Palabras de Benjamin Franklin. Dijo,
solos, decidan ahora, solos morimos ahorcados o juntos nos hacemos fuertes. Miren, a Dios se lo vive en comunidad, a Dios se lo vive en compañía. Juan 3:16, quizás el versículo inicial en mi vida cristiana, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios para nosotros es que su Hijo amado, su Hijo querido, no se pierda. Lo único que puede hacer un hombre solo es meterse en problemas. Es lo único que puede hacer. Lo que Dios quiere con nuestras vidas es darnos propósito de vida. No despertarnos porque hay que trabajar, comer porque tengo hambre, dormir porque tengo sueño y mañana la misma rutina. Dios busca darnos propósito en nuestra vida. A los pies de Él encontramos el propósito. Pero como les dije en principio, el problema es que nosotros le miramos a Dios como nuestro Padre terrenal. Y cuando lo miramos como nuestro Padre terrenal, lo único que hacemos es volverlo a meter en el mismo saco de los errores y los horrores que nuestros padres han cometido. Quiero invitarles a ver este video que quizás ejemplifica un poquito más acerca de lo que les estoy diciendo. Pónganle atención. ¿Por qué no quieres hablar? Because I don't want you, no me da la gana, hijique. Cristo te ama más de lo que tú puedas imaginarse. ¿Cristo me ama? ¿Sí? ¿A mí? Please, man. No me hagas reír, carnal. ¿A mí? Sí. Yo quiero preguntarte algo, hijo. Pregunta. ¿A dónde estaba Cristo cuando mi padre llegaba alcohólico a la casa? Y mis hermanos y yo nos teníamos que meter debajo de la cama. Porque en vez de tener alegría de que Él llegara, teníamos miedo. ¿A dónde estaba Jesucristo cuando mi padre le pegaba a mi madre, nen? ¿A dónde estaba Cristo, nen? Cuando mi madre lloraba en aquel cuarto. ¿A dónde estaba Cristo, nen? Cuando yo tenía que ir a la cantina a sacar a mi padre completamente emborrachado. Y tenía que cargarlo en mi hombro, men, y llevarlo a la casa. ¿A dónde estaba Cristo? Cuando mi padre me decía que yo no servía para nada, que era un idiota. Delante de mis amigos y me avergonzaba. ¿A dónde estaba Cristo, nen? Aún cuando mi corazón, nen, lloraba de ver a mi padre, nen, tirado en la calle. Porque aunque él no era un padre amoroso, he was my dad, man. Él era mi padre, nen. ¿A dónde estaba Cristo? You don't talk to me about Jesus, man. You don't know nothing, man. You don't know nothing about my life, you know. You're right. Yo no sé. Pero Cristo sí. ¿Sabes? Cada vez que tú llorabas debajo de aquella cama abrazado a tus hermanos, Jesucristo te tenía abrazado y lloraba contigo. Cada vez que tú levantabas a tu padre para llevarlo alcoholizado a tu casa, Jesucristo estaba al otro extremo levantándolo juntamente contigo. Cada vez que tú llorabas porque tu padre te avergonzaba delante de tus amigos, Jesucristo estaba ahí contigo llorando. Él nunca ha estado lejos de ti, siempre ha estado contigo. ¿Sabes? ¿Quién cree que le dio fuerza a tu madre para aguantar y soportar cada una de las situaciones si no fue el mismo Cristo? ¿Sabes? El Señor ha estado más cerca de ti de lo que tú puedes imaginarte. Él no quería que tu padre fuera un alcohólico. Tú no sabes la realidad de la vida de él.
Tal vez él nunca pudo expresarlo, pero yo estoy seguro que él fue un hombre que de niño fue abusado, que fue golpeado, que tuvo también tal vez un padre alcohólico. La palabra de Dios dice que la maldición de los padres visitará a los hijos primera, segunda, tercera y cuarta generación, pero solo Cristo puede romper esa maldición. ¿Sabes? Y Cristo quería romperle la vida de tu padre, pero tu padre nunca quiso. Y tu padre tenía autoridad sobre ti. Dice la palabra de Dios que Él pedirá al hombre cabeza de hogar lo que hizo con su familia. Pero hoy Cristo no quiere que tu vida sea igual. Hoy Cristo no quiere que tú sigas el mismo camino que siguió tu padre y destruyas tu vida. Hoy Cristo te respeta tanto que ni siquiera te ha obligado a creer en Él. Él te respeta, que Él te llama en amor, siendo un rey soberano, teniendo todo poder. Él no te obliga, Él te busca, Él te llama y te dice: aquí estoy cerca, tan cerca de ti como tu respiración. Déjame entrar en tu corazón. No creo, amén. Yo no creo que nadie me ame, nen. Mi padre, nen, nunca me amó. Y cuando me va a hablar ahora, me va a querer un Dios que está lejos de ti, de mí, que dice que es mi padre. Dice la palabra de Dios que si tu padre y tu madre te dejaran, con todo Él nunca te abandonará. Y el Señor está aquí para decirte que Él no te ha abandonado, que nunca te abandonará. Do you think so, man? Sí. ¿Tú crees que Él puede amarme a mí en mi corazón? Y sí. ¿Sabes? Yo nunca conocí el abrazo de un padre. Yo nunca supe lo que yo único que yo supe cuando era chamaco era trabajar, man. Yo nunca tuve un juguete en Navidad, loco. Yo nunca tuve un beso de mi padre en la mejilla. Yo nunca tuve nada. Pero Cristo te ha amado tanto y el Padre Eterno te ha amado tanto que hoy te ha dado todo a su propio Hijo para que tú tengas vida eterna y restaures tu corazón. Really? Hey, Jesus, let me tell you something, man. I really been angry against you, man. I don't know if you really are a God or what. I don't know, man. Pero si tú eres verdadero, I'm here. Ven. Because I'm tired. Estoy cansado, man. If you really love me, man, touch my life and do something different with me because I'm really tired. I have so much hate in my heart. Tengo tanto odio que a veces, man, yo desearía hasta desaparecer yo mismo, man. Repite conmigo. Señor, Señor. El problema que tenemos es que nosotros relacionamos a Dios con nuestro Padre terrenal y realmente no llegamos a entender que Dios tiene para nosotros otra concepción de Padre. No el Padre que estaba listo para caernos cuando quizás fallábamos. Dios es un Padre que, como el hijo pródigo, cuando se levantó y le dijo, dame lo que es mío, y agarró y se fue, y terminó precisamente de terminar con lo que tenía para él. Fue, hizo lo que quiso, y cuando regresó, con mucha vergüenza buscando ser uno de los jornaleros de su casa, su padre no le dijo, viste que tenía razón. Anda a pedirles que te den de comer, pues
los vagos con los que te fuiste. A ellos que te ayuden ahora. Dice la palabra de Dios que el padre, cuando miró que su hijo había fallado, lo miró por la ventana y corrió a abrazarlo. Y no solamente que lo abrazó, sino que le cambió de ropa. Le dio un anillo en señal de autoridad. Y no solamente eso, sino que hizo una fiesta en honor de él. Porque cuando un hijo vuelve a casa, el Señor no lo rechaza. El Padre que tenemos no es un Padre terrenal. El Padre que tenemos no abandona como el Padre terrenal quizás abandonó algún día. Abandonó la casa o quizás abandonó el hijo, la hija. El Padre que tenemos no se cansa de luchar. El Padre que tenemos no está esperando que te equivoques para darte en la cabeza. El Padre que tenemos no piensa que eres bruto o que eres un error que le frustró sus días, que le frustró sus años. El Padre que tenemos no busca hacerte daño en represión a lo que tu madre pudo haber hecho contigo o con él. El Padre que tenemos es un Padre maravilloso, al que no le importa lo que a la final tú hayas hecho si tú te arrepientes y cambias tu rumbo. No importa lo que hayas creído, no importa lo que hayas buscado, con qué o con quién le hayas cambiado. Porque así hoy estés con pasos equivocados, Él sigue siendo tu Padre. Y Él te sigue amando con amor eterno, y por ese amor está prolongando tus días. Ese Padre no abandona. Nuestro Padre de Dios es distinto a nuestro Padre terrenal. Hay un músico cristiano que nunca conoció a su papá. Nunca lo conoció. Y su frustración fue: quisiera tener un abrazo de mi papá. Físicamente nunca lo pudo tener. Pero él cuenta que a los 14 años le conoció al Señor y sus días cambiaron. El hecho de llamarnos hijos de Dios conlleva bendiciones. Implica bendiciones como ser adoptados como hijos. Ya no solamente somos siervos, ya no solamente somos esclavos comprados a precios de sangre, somos hijos. Y porque somos hijos tenemos derecho y también tenemos obligaciones. Hemos sido adoptados como hijos. Al ser hijos de Dios tenemos nosotros también perdón de parte de Dios. A la final, lo que hayas hecho, si lo dejas y vuelves a casa, vuelves a los brazos de tu Padre, el Señor te levantará, te cambiará la ropa, te dará autoridad, hará una fiesta porque has regresado. Es preferible que vuelvas sin nada que no vuelvas. El hecho de ser hijos de Dios nos da libertad y nos permite vivir en libertad, con la frente en alta, porque si Dios nos ha perdonado, no hay humano que nos pueda recordar o enemigo que nos quiera pisotear por lo que alguna vez hayamos hecho. Si nosotros no tenemos o no despreciamos la sangre de Jesús y no la tenemos por inmunda, repitiendo el mismo pecado todo el tiempo, nosotros tenemos provisión de parte de Dios. Tenemos herencia, tenemos legado.
al ser hijos de Dios, formamos parte de ese ejército glorioso que busca expandir el reino de los cielos por donde va. Pero a la vez llegamos a tener nosotros también obligaciones. No podemos tener bendición si no hay obligación. Al ser llamados hijos de Dios, lo primero es que nosotros debemos vivir como hijos de Dios, no vivir como el perro. Tenemos que vivir dignamente y llevar adelante nuestra vida conforme a lo que dice la palabra de Dios, obedeciéndole al Señor para nosotros tener el derecho de llamarnos hijos. Caso contrario, somos simpatizantes de Él nada más. El hecho de ser llamados hijos de Dios exige de nuestra parte lealtad a nuestro Padre. Lealtad. Y al decir lealtad, lo que quiero decirles es que necesitamos nosotros vivir dignamente, siendo congruentes entre lo que decimos, entre lo que hacemos y lo que pensamos. No podemos ser hijos de Dios o llamarnos hijos de Dios y revolcarnos en amoríos con el diablo. Necesitamos dejar de seguir jugando a la iglesia y empezar a ser hijos. Y algo que no tiene la iglesia de hoy, lamentablemente, es que al ser nosotros hijos de Dios, necesitamos saber que tenemos un sentido de eternidad implícito en nuestras vidas. Al decirles sentido de eternidad, quiero decirles, necesitamos saber de que lo que nosotros hacemos aquí tendrá repercusión cuando Cristo venga. La IBF no va a ser una iglesia que les va a vender promesas para vivir mejor en esta vida. Esta va a ser una iglesia que les va a decir que debemos vivir como hijos, porque un día estaremos delante de nuestro Padre y tendremos que dar cuentas de nuestra lealtad a la sangre preciosa de Cristo Jesús. No podemos ser hijos de Dios y vivir en amoríos con el diablo. Finalmente, termina el Padre Nuestro. Hoy hemos visto solo la primera frase, pero tiene relación con lo final. Tanto Mateo cuanto Lucas, Mateo el testigo presencial y Lucas, quien termina de hacer el trabajo investigativo para decirnos qué mismo pasó, terminan prácticamente con el mismo texto. Quiero leer la parte de arriba, donde está Mateo. Dice Mateo 7:11, pues si vosotros, se está refiriendo a los discípulos, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Cuando nuestro hijo viene a pedir y dice, papito, tengo hambre, le pasamos un pedazo de una tabla para que se coma. O cuando dice, tengo frío, cogemos un periódico y le tapamos y ya. O cuando viene nuestro hijo y nos dice, papito, necesito llevar al colegio $1, $2 de una cuota. Les decimos, no tengo, anda a ver vos cómo te ganas. Mateo recoge las palabras de Jesús diciendo, ustedes siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre? Lucas, en cambio, ocupa otra frase. ¿Por qué? Porque Lucas vivió la experiencia del Espíritu Santo. Él estuvo presente en Pentecostés. Él supo lo que fue tener ese acercamiento al Espíritu Santo de Dios que termina de completarte, de capacitarte, de llevarte más allá. Y él entendió que las buenas cosas que habló Jesús era darnos su Espíritu Santo. Y él finaliza diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Porque el Espíritu Santo de Dios trae a tu vida perdón. Porque el Espíritu Santo de Dios trae a tu vida esperanza. Porque el Espíritu Santo de Dios te hace vivir en paz. Así tengas una tormenta en medio. Porque el Espíritu Santo de Dios te capacita, te redarguye, te lleva a toda verdad. Porque el Espíritu Santo de Dios incluso puede poner en ti una semilla
germine una gran idea y con la diligencia pueda convertirse en el pan de cada día de tu vida y de tu familia. Lucas comprendió que esas buenas cosas no pueden estar alejadas de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso en la parte final, cuando nosotros cumplimos la orden de Dios y bendecimos al pueblo, los bendecimos con lo mejor del aceite, que simboliza la presencia de Dios en tu vida, en tu familia, en tus generaciones. Porque no hay mejor cosa que nuestro Padre nos pueda dar a nosotros, que es la proyección de sí mismo en nuestras vidas. Y eso se llama el Espíritu Santo. Y para que tú lo tengas, es necesario que lo reconozcas como Padre. Como Padre nuestro. Pongámonos de pie, por favor. Esta mañana el Señor ha hablado. Ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Decide quién quieres que sea tu Padre. Decide pensando en ti y en tus generaciones. Hasta aquí llega mi parte y ahora comienza la tuya.